Todo ser vivo, lo mires donde lo mires, o como lo mires, está sí o sí compuesto por células. En los organismos unicelulares una única célula forma el organismo en su conjunto, en los pluricelulares, las células son la unidad estructural básica con la que se forma todo el cuerpo. La forma y el tamaño de las células dependen de la función y posición en la primera acción de la célula, en la parrilla de salida. El tamaño celular se sitúa, por regla general, entre 0,1 y 100 milésimas de milímetro. Las células más grandes son los óvulos animales. El número de células de un organismo depende lógicamente del tamaño de su cuerpo. Una persona adulta está compuesta por aproximadamente 100 billones de células. Las células pueden cultivarse fuera del organismo usando una técnica de cultivo desarrollada por el Premio Nobel de Medicina 1912, Alexis Carrel. La importancia de los cultivos celulares ha ido en aumento desde inicios de este siglo, sobre todo para la investigación médica, biológica y bioquímica. Esta técnica se empleó, por ejemplo, para estudiar los efectos biológicos de la luz ultravioleta en las células. La luz ultravioleta se divide en tres franjas: rayos ultravioleta de tipo A, 400 a 320 nanómetros, rayos ultravioleta de tipo B, 320 a 290 nanómetros, y rayos ultravioleta de tipo C, menor de 290 nanómetros. La capa de ozono en la estratosfera filtra la luz entre 400 nanómetros y 320 nanómetros, es decir, los rayos ultravioletas de tipo A. Y que por lo tanto, prácticamente nunca alcanza la superficie terrestre. Tenemos que tener presente siempre que el color rojo se encuentra en 700 nanómetros, el color verde en 500 nanómetros y el color azul cerca de 450 nanómetros. El resto de luz ultravioleta, entre 320 nanómetros y 290 nanómetros, es decir, los rayos ultravioletas de tipo B, puede inducir alteraciones de la estructura hereditaria, y conducir en el caso de una conocida enfermedad hereditaria, Xeroderma pigmentosum, derivar fácilmente en cáncer de la piel, simplemente con exposición intensa a la luz solar. Es interesante observar que estas alteraciones de la estructura hereditaria pueden revertirse por medio de la luz ultravioleta de tipo A, es decir, entre 400 y 320 nanómetros. Por medio de la denominada fotoreparación. La impresión que me da esta teoría es que el cuerpo vibra siempre en torno al ambiente que le rodea. Por consiguiente, si estamos expuestos a una radiación nanométrica, revertiremos en vibrar a esa misma radiación. Por consiguiente, si la radiación ultravioleta de tipo B es cancerígena, es decir, nuestro cuerpo no está diseñado a trabajar en esta vibración, la exposición a otra vibración diferente pero no cancerígena, nos colocará fuera de la vibración negativa. Es obvio que estas vibraciones tan cerca una de otra facilitarán la velocidad de crucero, es decir, siempre será más fácil ir más rápido cuando estemos en marcha que si partimos de cero. Esta teoría que he expresado antes de escribir ya, como es más fácil curar un cáncer en cuanto que es más fácil inducir la causa, y a continuación buscar el espectro de vibración más cercano pero saludable, aunque no sea ni mucho menos el ideal, para a continuación acercarnos a las vibraciones correctas. Podemos explicar mejor esto si entendemos que pasar de una velocidad alta, cuando conducimos a una velocidad menor, debe ser siempre moderada, y no de golpe, por las consecuencias que ello acarrearía. La técnica de cultivo celular permite, además, mantener células humanas, o animales con vida fuera del organismo, y multiplicarlas en muchas generaciones. Las células cutáneas, por ejemplo, se pueden cultivar muy bien. La dermis contiene, como células principales, los fibroblastos con la mejor facilidad para el cultivo. Los fibroblastos de la piel pasan, de forma similar a las células sanguíneas, por una diferenciación. La célula madre omnipotente se convierte en una célula especializada, altamente diferenciada sin capacidad de división. En el año 1983, dos científicos, el biólogo celular Nagl y el biofísico Paap, habían propuesto un modelo electromagnético de la diferenciación celular, que se basa en el descubrimiento por el que la radiación de las células puede medirse con la mencionada técnica de los fotomultiplicadores. Con esta técnica, otro científico a mediados de los años 50 descubrió por primera vez una luz ultratenue en células vegetales. Incluso antes, a principios de los años 20, otro investigador descubrió en células de la cebolla durante el proceso de división esta radiación lumínica ultratenue, con la ayuda de un experimento biológico, sin aparato para la medición de la luz, y postuló posteriormente, que los seres vivos se comunican con luz. Otros científicos a través de estas investigaciones postularon que un ser vivo solo puede mantenerse en un nivel alto de orden, porque recibe continuamente orden de su entorno. Esto último es muy correcto si pensamos que los seres vivos están diseñados mediante su entorno, y giran o se mueven motivados por ello. Cualquier pez que salga de sus parámetros habituales, aunque el agua que lo contiene esté limpia,
y saludable, morirá sin remedio. Es también muy congruente pensar que el universo se rige por las mismas reglas de luz, o menciónalo de la forma que desees, porque es como si todo fuera totalmente estable, y varían únicamente los estados de vibración. Entenderíamos de esta forma porque toda clase de materia tiene una forma distinta de vibración, y se mueve en un rango determinado. ¿Os imagináis que realmente todo estuviera fijo, y solo se moviera la velocidad de vibración de los átomos? Más adelante hablaré en otro artículo sobre esto. Según Schrödinger es la luz solar que crea en definitiva este orden, la podemos llamar luz coherente. En los años 50 el físico Herbert Froelich, 1905 a 1991, amplió esta idea introduciendo el concepto de la coherencia de los sistemas vivos. Se trata de una luz con un alto grado de orden. La radiación lumínica de un sistema de este tipo es muy tranquila, posee una intensidad muy estable, y las oscilaciones, que normalmente están presentes en la luz, son mínimas. Debido a la intensidad constante del campo de sus ondas, estas pueden superponerse. Gracias a esta interferencia se producen efectos que no se dan en el caso de la luz normal. El campo lumínico de este tipo de luz coherente posee un alto grado de orden, y tiene, por lo tanto, la capacidad de actuar como formador de orden, y de transmitir informaciones. A principios de los años 70 el biofísico alemán Fritz Albert Papp, el investigador japonés Inahaba, y el científico australiano Kikenden demostraron, de forma independiente entre ellos, los campos lumínicos postulados con fotomultiplicadores de extrema sensibilidad en los seres vivos más diversos. De esta manera, las ciencias naturales modernas confirmaron la radiación celular, o la emisión infrarroja de las células. Fritz Albert Papp dio a esta radiación celular el nombre de biofotones, derivación de la palabra griega bios, que significa vida, y pos, cuyo significado es fuerza. Yo la denominaría simplemente luz coe. Por medio de su investigación biofotónica moderna, descubrió que todas las células vivas emiten una luz tenue, pero formadora de orden, la denominada luz coherente, que contiene informaciones sobre el estado del organismo, sus procesos internos e influencias sobre el mismo. Fritz Albert Papp, el biofísico teórico de Harvard, se interesó sobre todo por las interacciones entre luz y sistemas biológicos. En el mismo lugar desarrolló también un método de irradiación para predecir qué sustancias químicas poseen efecto cancerígenos, eran siempre las que absorben la luz ultravioleta del tipo A, en la franja de 380 nanómetros alterando la frecuencia. Resumió sus descubrimientos en un artículo que pudo publicar en una revista especializada prestigiosa. Su suposición que la luz ultravioleta del tipo A se generaba en algún punto del cuerpo era una hipótesis revolucionaria. Si había presencia de luz en el cuerpo, ¿por qué no la habían descubierto las ciencias naturales hacía tiempo? A principios de los años 80, Papp desarrolló con su equipo un modelo para mostrar por qué solo una parte ínfima, aproximadamente el 2%, de la estructura hereditaria, el ADN en el núcleo celular, era necesaria para la construcción y el mantenimiento del cuerpo. Por medio de experimentos con cultivos celulares y cálculos demostraron que partes, previamente consideradas sin función, de la estructura hereditaria controlan a través de la radiación emitida los procesos altamente complejos en el interior de la célula. La estructura hereditaria con su forma de escalera de caracol actúa en el núcleo celular, según los descubrimientos de Papp, principalmente como láser biológico que obtiene la energía necesaria de la alimentación en forma de fotones, según el químico ruso Vladimir Boeikov a través de las denominadas reacciones radicales. Es decir, en el ADN se encontraría la descodificación de la información que posee la luz, y que denominaron acertadamente en luz coherente. Quedó patente que células humanas normales tienen la capacidad de almacenar la energía lumínica ultratenue que reciben, y de usarla para el proceso vital complejo propio. Células enfermas de cáncer, por ejemplo, pierden esta capacidad, e indican por medio de una emisión más intensa de biofotones, que existe una disfunción en su capacidad de almacenamiento de la energía lumínica. Algo similar sucede en las células durante los procesos de envejecimiento. Las toxinas celulares, acumuladas durante años, que muchas veces se evacúan solo de forma parcial, y se manifiestan muchas veces como deposiciones en el tejido celular, ejemplo, arteriosclerosis en los vasos sanguíneos, incrementan la emisión de biofotones, de manera similar a las células cancerígenas. Repito para que quede claro. Algo similar sucede en las células durante los procesos de envejecimiento. Las toxinas celulares, acumuladas durante años, que muchas veces se evacúan solo de forma parcial, y se manifiestan muchas veces como deposiciones en el tejido celular, ejemplo, arteriosclerosis en los vasos sanguíneos, incrementan la emisión de energía, es decir, incrementan la disolución de materia en el entorno, en cuanto comienzan a vibrar en otra medida distinta de la correcta, exactamente igual que las células cancerígenas. Al intentar desintegrarse debido a la liberación de energía, empujan hacia afuera las vibraciones erróneas, y mejor o peor salen de alguna forma, o escapan de alguna forma, o simplemente son ralentizadas por las otras vibraciones más cercanas,
con evidentes consecuencias de deterioro. Para impulsar aún más la investigación, Fritz Albert Paap estableció conjuntamente con Karl Heinrich Müller a mediados de los años 90, en una antigua estación de cohetes en las proximidades de Neuss, cercana a Düsseldorf. Un centro que forma una red mundial de científicos de China, Holanda, la India, Italia, el Japón, Rusia, Suiza, y los Estados Unidos. Karl Heinrich Müller es también fundador y promotor de la Isla de los Museos e isla artificial próxima de Hombruich, una zona ajardinada y terreno paradisíaco de belleza encantadora. Gracias a esta conexión en una red de científicos era posible impulsar la analítica biofotónica con nuevos métodos, hasta su más alto nivel de la técnica de fotomultiplicación actual. Existe un método de medición nuevo, y altamente sensible que permite por primera vez medir el espectro de las emisiones de fotones en las células humanas, gracias a la mejora considerable de la técnica de medición. La distribución espectral de las emisiones en la franja ultravioleta se midió con un sistema de filtros sensitivos. La excitación máxima se produjo en la franja lumínica de 500 a 600 nanómetros, y confirmó las diferencias encontradas previamente por Paap y su equipo entre células normales y cancerosas. Actualmente se encuentran en la fase de realización, conjuntamente con la fotobióloga e investigadora celular Lee Laurenta Plegate del Hospital Universitario de Lausana, de un modelo de radiación con el fin de demostrar cómo la célula capta la luz, y la aprovecha para el control de reacciones bioquímicas. Presuntamente juegan un papel importante procesos fotoquímicos similares a los que se conocen en el ojo desde hace más de 30 años. A través de la vitamina el ojo capta las partículas de luz más pequeñas, y las aplica a las reacciones bioquímicas. En la célula se corresponde con el ojo la estructura hereditaria o sustancia genérica ADN, que puede activar una cascada de reacciones bioquímicas, previa inducción por la luz solar. La dermatóloga americana Barbara Hillcrest ha descubierto en este sentido a mediados de los años 90 que reacciones fotoquímicas del ADN, inducidos por la luz solar activan, por ejemplo, la síntesis de la melanina. La melanina es un colorante responsable del bronceado natural activado por la luz solar. De esta manera contamos con la primera piedra fundamental para el modelo de las cascadas bioquímicas que demuestra cómo es posible que se activen, con la ayuda de la luz celular, reacciones bioquímicas para controlar los procesos celulares pero también nuestra salud. Gracias a los descubrimientos antes mencionados puede sustituirse la idea convencional del organismo, como entidad nítidamente delimitada del entorno, por la idea de una apertura y permeabilidad de los seres vivos que existen en un intercambio mutuo permanente, incluso un entrelazamiento mutuo. Además, se refuerza también la suposición que tanto en nuestro organismo como en el ambiente existen, aparte de los campos electromagnéticos mesurables, probablemente otros campos hasta ahora en gran medida desconocidos, y no mesurables. Toda la vida se basa en la radiación, y la luz que controla y coordina todo en la célula.